Continuando con la información que brindamos a través de Vanguardia Social, vamos a ir hablando un poquito acerca de mitos y verdades del mundo del entrenamiento, del gimnasio, del cardio, de cualquier tipo de entrenamiento y también, por supuesto, del deporte de alto rendimiento, porque hay dos palabras clave acerca de los temas que estamos por tocar: suplementación y también, ¿por qué no?, esteroides, porque en muchas ocasiones se tiende a confundir un suplemento de una sustancia anabólica. Siempre tenemos presente que hay una determinada cantidad de ayudas que se puede brindar al deportista, algunas más legales que otras, algunas mejores que otras y algunas más dañinas que otras también. Por eso es importante tener la opinión de un profesional, de una persona que sabe de este tema a rajatabla y puede quizás despejar algunos de esos mitos que tenemos presentes a día de hoy y ayudarnos a entender qué es una cosa y qué es otra. Ya lo tenemos aquí en el piso al doctor Jorge Kriskovich, médico cardiólogo, especialista en deporte. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sachiel? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a vos y un saludo a toda la audiencia. Bueno, un gusto tenerlo aquí, doctor. Bueno, más o menos en la introducción ya tuvimos una idea de la diferenciación que queremos hacer en este universo tan amplio que es el deporte. Arranquemos por lo básico. A ver, ¿Qué es un suplemento? eso. Lo básico, esto se engloba dentro de lo que se llaman las ayudas ergogénicas o distintas sustancias que van teniendo se usan habitualmente con distintas funciones, buscando algunos objetivos. Buscando o que el músculo optimice su rendimiento, o que se pueda recuperar más rápido, o priorice alguna vía metabólica, por ejemplo, para quemar más grasas. Y estos tienen una base fisiológica o una base funcional real. Por ejemplo, es muy común que se piense en el quemador de grasa, como se le dice a la carnitina, y eso tiene un problema de mensaje. Por ahí hay que entender las funciones de algo para qué es lo que hace efectivamente. Cuando nuestro organismo quema grasa, cuando está buscando recuperar los depósitos de glucosa del músculo, del hígado, después que entrenó. O sea, el músculo agota sus reservas, o no, pero usa sus reservas durante el entrenamiento. Si no le alcanza sus reservas de azúcar que tiene, va a tomar un poco de la sangre, va a transformar proteínas o aminoácidos en glúcido para usarlo en el momento del entrenamiento. Y cuando se terminó el entrenamiento, en el post-ejercicio sobre todo, ahí utiliza las grasas para generar la energía necesaria para recuperar lo usado. Ergo, esto significa que para usar grasas tuvo que haber entrenado. Entonces, si yo doy un quemador de grasa como quemador, el quemador no es que uno va a tomar algo, me quedo ocupando el dedo gordo en el control remoto Se licúa la grasa. y el otro licúa la grasa. No funciona así. El organismo va a usar si lo necesita. Y la carnitina, que es una sustancia, la carnitina como otros productos, actúan acelerando la utilización del metabolismo de las grasas, pero si el músculo lo demanda, si el músculo lo entrenó. Bueno, eso lo ocupo como ejemplo para que entendamos de que no hay cosas mágicas en esto. Y la suplementación tiene sentido en un contexto de cómo está el individuo previamente, cuál es su base nutricional, cómo come. Y a partir de eso podemos decir, ¿necesita este agregado o no lo necesita porque en su nutrición de base le está cubriendo sus necesidades? O sea, entendamos primero que nutrirse significa incorporar aquellos alimentos que el cuerpo necesita para poder desarrollar todas sus funciones. Esas funciones pueden estar incrementadas en el contexto del ejercicio, entonces necesita a lo mejor más nutrientes durante esa etapa, pero también debemos entender de que el cuerpo no tiene posibilidad de absorber bruscamente una gran cantidad de cosas. Por ejemplo,
si decimos que un individuo, te pongo ejemplo a vos por tu altura y tu estructura física, vos debés estar en 88, 90 kilos, 90 y 100 probablemente por tu altura. Y vos, si querés hacer un trabajo de musculación, de ganar masa muscular, y vos tenés que estar comiendo al menos 1.4, 1.5 gramos kilo día de proteínas. Ahora, vos decís, entonces tengo que tomar proteína. Pará, ¿y cuánto vas a tomar? ¿Y 1, 2? Pará, si yo primero tengo que saber cuánto comes y cómo está distribuido esa comida y cómo están esas proteínas ingresando. Porque si vos me decís, no, yo como 140 gramos de proteína, pero me siento todo y lo como todo eso en una sola sentada, tu organismo no lo puede absorber. Entonces, depende cuánto comes, cuánto necesitas. Por eso tenemos que establecer en cada individuo qué objetivos tiene, a dónde tiene que llegar, cómo es su composición corporal. A partir de eso, identificar cómo distribuye ese alimento, cuál es su alimentación basal. Y a partir de ahí decimos, bueno, necesita esto que come, le alcanza hasta acá. Si necesita más, tengo una brecha y ahí probablemente una suplementación sea indispensable. O le explicás que no lo necesita. O sí puede necesitar, pero necesita otra cosa. O a lo mejor el problema está en la recuperación y entonces tenemos que trabajar otra suplementación diferente para mejorar la recuperación muscular. Sí, se da mucho eso, Doc, ¿no? De chicos, de personas en general, que se meten al gimnasio y capaz ni siquiera pagaron la mensualidad y ya se compraron el pote de proteína de 3 kilos, la creatina, la cartinina, la glutamina, todos los suplementos. ¿Para qué? Si no saben todavía. Y el problema es eso, que por ahí están más cegados o siguiendo más una recomendación de marketing sin tener una buena recomendación médica, nutricional. O sea, indicar un suplemento nutricional. Y no estoy diciendo esto es tan mal, ¿eh? Estoy diciendo, el problema es la mala indicación. Porque un suplemento nutricional en la persona adecuada está perfecto y hay que usarlo cuando se necesita. De hecho, hasta podemos discutir, yo ocupo en algunos casos hasta en adultos mayores y andan muy bien, porque ayudarle con proteína, en algún caso a un adulto mayor le puede ser de mucha utilidad, pero hay que ver cómo come. Hay que ver distintos aspectos de su alimentación, del ejercicio que realiza, en qué fase está. No es lo mismo un individuo creciendo que un individuo en un varón o una nena o una chica. En qué etapa de su vida está. No es lo mismo qué tipo de actividad hace, si tiene alguna cuestión de peso en el deporte que realiza, qué límites uno tiene, en qué fase del año está en caso de que sea un deportista amateur, pero que sea un deportista, o sea, tiene un entrenamiento, competencia. Entonces, ¿en qué parte del ciclo de su competencia está? Estamos en pretemporada, estamos ya en intratemporada, estás en algún intermedio, tiene un objetivo de una competición cerca. Todos esos son parámetros que son fundamentales. Y por otro lado, me meto todavía con ese tema, estamos hablando de cuándo sí hace falta y cuándo no. Pero también está por desgracia, demonización por allí de los suplementos. ¿Cuántas veces nos pasó quizás que le decimos a mamá, a papá, che, voy a comprar proteína en creatina y dicen, no, eso no sirve, es malo, hace mal, porque también hay una especie de desconocimiento por ese lado. Es que pasa, yo creo que eso pasa también por la falta de información. Pasa desde el que te dice esto es bueno porque es bueno y el que quiere venderlo y te dice esto es bueno para todos y ahí ya arrancamos con un problema. Y el otro que te dice, no, esto es malo para todos porque por el miedo propio del desconocimiento. Claro. Y a lo mejor es que lo más probable es que a mí me dice, che, y a mí me sirve esto, te digo, porque me viene muchas veces un deportista con el producto y me dicen, ¿me sirve esto? Le digo, no sé. No sé si te va a servir a vos o no. ¿Qué creo? Y bueno, vamos a discutir primero qué estás comiendo, cómo incorporar vitamina, qué vitamina estás incorporando. Y ahí, en ese contexto, cuando uno tiene en claro dónde está parado, puedes decir, de acuerdo a tu expectativa, de acuerdo a dónde querés llegar, de acuerdo a cómo estás entrenando, de acuerdo a tu horario, yo te suplementaría acá, con esto o con aquello. Ese es el concepto que tenemos que replantearnos con el uso de los suplementos nutricionales. Y dentro de lo que vos estabas diciendo, se vende L-arginina, se vende creatina, glutamina,
carnitina, distintos productos con distintos fines, eh, productos de hidratación, los geles en el caso de los que hacen competencias más largas. Pero hay que entender de que esa suplementación a su vez va a depender. El gel hay que ver cómo responde un individuo a esa sobrecarga de glucosa. En la mayoría no hay ningún problema. Ahora, en los pacientes diabéticos, por ejemplo, tenés que controlar eso, cómo se va administrando. Por eso, hay que ser un poco más cuidadoso con el liberar la información y decir, esto es bueno o esto es malo. No funciona de esa manera. Cuando vamos a hablar de algo que es malo para la salud, ahí estamos hablando del tema de anabólicos esteroides. Ahí sí eso es otra cosa. Eso estamos hablando de un terreno distinto que no tiene que ver con la suplementación que hablábamos recién. En el contexto de la suplementación, el concepto es, tengo que saber dónde estoy parado y ahí discuto si necesito o no necesito una suplementación. Y si necesito, qué necesito, cuánto necesito y en qué etapa necesito. Establezcamos una diferencia bien marcada Bien marcado. entre lo que es un suplemento y lo que es un esteroide anabólico. Totalmente. Son cosas absolutamente distintas. Los anabólicos esteroides, estamos hablando de un conjunto de drogas que nuestro organismo lo produce en forma natural, que es la testosterona y otros grupos de sustancias sintéticas semejantes, pero que estas tienen alguna particularidad de cambios sintéticos o no, pero de cambios que se le realizó a la molécula para aumentar su función, para aumentar alguna actividad puntual. Tienen una función de ganancia de masa muscular, tienen una función que de hecho yo he indicado anabólicos, prescripto, en individuos que necesitan, que estamos hablando a lo mejor un adulto muy mayor que tiene un cáncer terminal y un estado de debilidad marcada, y donde no le va a cambiar el pronóstico de la enfermedad, pero sí le puede dar calidad de vida, trabajar en la mejora de su masa muscular para que tenga calidad de vida en el tiempo final que tenga. Eso también es ayudar a que tenga la mejor salud posible. La salud no es solamente cuánto va a vivir, sino cómo va a vivir. Eso es muy importante. Entonces, en ese contexto está bien indicado. Ahora, el tema está en que hoy no se lo indica médicamente, sino se lo indica en los gimnasios, se lo indica en situaciones o en lugares donde a lo mejor no hay control, digamos, de la situación. Y el problema es que cada vez tenés muchos adultos jóvenes o adolescentes que inician con el uso de anabólicos esteroides y no tienen información suficiente. No, esto usás un tiempo y dejás. Querés andar bien realmente, vas a necesitar un tiempito, lo ocupás ahora para el verano y lo dejás. No, si lo ocupás 3 meses no te produce nada. Son toda esa serie de mitos que van acompañando al uso y por lo cual, y obviamente, los resultados son muy rápidos. Y entonces eso, con un entrenamiento adecuado, genera cambios muy rápidos. Y eso hace de que mucha gente entre. Antes era común su uso únicamente en el contexto de ciertas actividades deportivas. Ciertos deportes lo usaban. Ahora lo usa el que no va a competir en nada. Claro. Y ahí entramos en un problema enorme. Porque ese individuo después, obviamente, lo deja de usar y se siente mal. O ya no le gustó y entonces empieza a reusarlo y entra dentro de un círculo de daño. Y muchas veces, como no lo quiere exteriorizar o comentar, el riesgo del daño que implica para su salud es muy alto. Porque necesita un seguimiento puntual de patología, tanto testicular, de patología hepática, de patología cardiovascular, de una serie de daños que genera en el organismo, que si uno no lo testea, la posibilidad de que después tenga un daño avanzado es muy alta. Tengo entendido, doctor, que si bien es cierto los esteroides por allí no causan una adicción fisiológica. Sí, causan. ¿Causan? Sí, Causan, sí. causan. Porque nosotros tenemos un eje hormonal. Ajá. Que producimos esas hormonas. Cuando uno lo recibe en forma exógena, esto pasa en todo el organismo. Sí. La persona que empieza a recibir aquellas enfermedades, te voy a otro ejemplo. Esas enfermedades que, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas,
un lupus eritematoso sistémico, hay muchas artritis reumatoidea que a lo mejor en parte del tratamiento requieren el uso de corticoides, que son como primos de estos, de los anabólicos, primos químicos, digamos, ocupan corticoides. Esa persona elige la producción endógena, la producción propia de la persona de esos corticoides, se inhibe totalmente. Se inhibe. El cuerpo deja de producirlo. Es más, uno le da un tiempo, empieza a darle el uso de glucocorticoides, al cabo de un tiempo no le puedes suspender porque el cuerpo no produce nada. Y el paciente entra en una debacle. Le tenés que ir bajando progresivamente la estructura, la cantidad de droga para que llegara al punto en que el organismo de a poco empieza a producir nuevamente. ¿Me entendés? O sea, Sí. induce cambios en la estructura del organismo. Mi pregunta iba también por el lado de, bueno, ahora entendiendo que también causa esa adicción fisiológica, tiene mucho que ver lo que uno ve en el espejo, ¿no? Como usted decía, en 3 meses pasaste de pesar 50 kilos a 70, Claro. ves un cambio monstruoso, 20 kilos más de masa muscular, lo cortás, perdés la mayoría y eso causa un golpe a la cabeza, a la Totalmente. psicología. Totalmente. Totalmente. Genera un cambio físico y por eso entran en ciclos repetidos. Por eso es difícil que el joven o el hombre, digo hombre porque es más común, pero también cada vez hay más mujeres, es raro de que hagan un ciclo y dejen. Lo más habitual es que empiezan en un uso alternando, pero en un uso casi continuo. O sea, alternando quiere decir periodos y van cambiando a lo mejor del esquema que van ocupando, alternando los tipos de esquema, etcétera, pero un uso casi continuo. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué de la nada parece que en esta última década empezaron a saltar cada vez más chicos que no van a competir, no van a subirse a una tarima, no están por ser famosos ni nada por el estilo, y aún así deciden optar por esto para obtener resultados ya? Como vos decías recién, estamos en la etapa de la inmediatez. Y generacionalmente se nota mucho eso, ¿eh? Cada generación, esto se ve hasta en cambios a nivel de la estructura social, de lo laboral. Antes, voy a lo laboral porque me tocó, digamos, yo estoy hace 25 años en el Instituto de Cardiología. Y era común de que vos, por ejemplo, si se daba la situación como para entrar, que te digan, mirá, es un lugar, a lo mejor tenés este derecho de piso, por decirlo de una manera, o esta etapa más dura, después tenés posibilidad de ir mejorando. Hoy eso a las nuevas generaciones probablemente le importa cada vez menos. Los beneficios, a ver si me los dan ya o ahora, y si no, no voy a esperar 10 años para ver si después voy a tener tal beneficio. Si vos podés charlar con tus padres y a lo mejor en una cuestión laboral le decían, bueno, los primeros 5 años vas a tener este tiempo de vacación y vos sabías que a partir del 8º año tenías más días de vacaciones. Bueno, fíjate acá, 8 años. No, hoy en día cambió mucho ese aspecto. Uno de estos se nota por ejemplo, en el uso de sustancias de algo que buscan inmediatez en los resultados. Eso se ve mucho. Ahora, tampoco es nuevo lo del uso anabólico. Lamentablemente también hay un mercado negro muy grande, un tema de controles que probablemente... A ver, los controles tampoco han servido en otras cosas. Si querés, podemos remitirnos a la época de la ley seca en Estados Unidos. Oh, claro. Claro, Así bebió alcohol, parece. claro, desde ahí que podés decirte, o sea, hay 1000 ejemplos en la historia que cuando más represión y más control se quiso poner para evitar algo, más se generó un mercado secundario, un mercado negro, y el uso se hizo igual. Yo creo que tenemos que trabajar el aspecto de educación y el aspecto de, o sea, aquel que quiere usarlo, que lo haga con información. Me parece que el gran problema que está teniendo, que hay, es la falta de información, el creer que es algo inocuo. Entonces,
Vos después te querés arriesgar a tener un cáncer hepático, a tener un cáncer de testículo, a tener una fibrosis hepática, una cirrosis, a tener falta de espermatozoide, a no poder tener hijos. Pero a lo mejor hay una decisión de vida, decir, a mí no me interesa, me haré los controles. Yo creo que hay que respetar, aprender a saber respetar esas decisiones de vida, pero que el individuo para tomar esa decisión tiene que estar correctamente informado. En ese contexto quiere usar y que lo use, porque quiere verse de una determinada manera, que lo use. El que quiera hacerlo, tenga la posibilidad de tomar una decisión con información. Después de eso, hay que aprender también como sociedad a decir, una persona si decidió cierta información y tomó, me parece aceptable, totalmente. Claro, pero que esté atento a las consecuencias. Totalmente. Voy a decir algo que es muy polémico, pero hay que entender de que incluso esto tiene muchas implicancias económicas a nivel mundial, al punto de que en otros contextos, por ejemplo lo del tabaquismo, en el sistema de salud británico, vos fumás y te ofrecen una terapia para dejar de fumar con 100% de cobertura. Si no tuviste éxito y seguís fumando, te ofrecen reintentar una terapia para dejar de fumar, ya con la mitad de la cobertura. Y si no tuviste éxito y continúas fumando, ya no te vuelven a ofrecer más nada, pero tampoco después te cubren las enfermedades relacionadas al cigarrillo. Ajá, interesante eso. No te cubre. O sea, después esa persona necesita todo oxígeno, págueselo usted. Es discutible, muy discutible, pero hay que entender como sociedad el tema de las responsabilidades personales y las responsabilidades individuales. Porque, pero esto tiene que ver con el alcohol al volante. No, claro. Podemos discutir de muchos aspectos que de hecho ocurre. A vos te detecto, tuviste un accidente. Ah, sí, yo tengo seguro. ¿Te detectaron alcohol? Chau, tu seguro. Claro. Sí, la responsabilidad individual como tal. Doctor, usted es especialista en la medicina del deporte, deportólogo. Me imagino a su consultorio llega cualquier tipo de, valga la redundancia, consulta. ¿Le llega alguna persona que dice, doctor, quiero usar esteroides? Así. Sí. ¿Qué se hace en esos casos? Yo hago lo que te estoy contando acá. Explicarle, decirle, mira, esto. Yo no prescribo. Te dije, he prescripto, y lo comenté, he prescripto en alguna situación puntual del adulto mayor que te conté con un cáncer terminal. Yo no le voy a decir, toma esto o te indico esto. Eso no hago. Lo que hago es explicarle qué le puede provocar, qué problemas puede tener asociado, saber qué es lo que está usando. A lo mejor alguna sugerencia le puedo hacer de qué esquema es lo que está usando y hacer alguna intervención, pero minimizo mi intervención porque ahí sí pasaría a estar prescribiéndolo yo, digamos. Y sí le digo, bueno, de acuerdo a lo que estás usando y cómo lo estás usando, tenemos que hacer tal y tal control. ¿Se entiende? Sí. Usted comentó más temprano también que esto no es nuevo, pero ¿se ha agravado la situación en estos últimos años? ¿Tiene cada vez más consultas de ese estilo o sigue igual? No, me encantaría tener más consultas de ese estilo, no porque quiera fomentar que se use, todo lo contrario, porque sé que se usa y no consulta. Claro. Me encantaría tener más consultas de ese estilo, porque ya te digo por eso. Sé que se usa, porque conozco el medio y se usa mucho, y lamentablemente no tenemos la cantidad de consultas de ese tipo que deberíamos tener, porque hay miedo, porque hay manejo oscuro, manejo de... Hay mucha mano negra en ese mercado, ¿no? Claro. Como todo mercado
eh, no legal, y en los fármacos en general hay todo un mercado no legal. Es un problema. Es un problema porque no hay intervención, no hay control, no hay nada. Yo tengo la sensación, y me encanta que estemos hablando de esto porque me parece un tema muy importante, tengo la sensación de que se habla muy poco de esto, porque hemos visto muchas figuras emblemáticas partir del mundo físico por algún motivo en particular, por un infarto, por una ACV, pero en muchas de esas, siempre hablando de la figura del deporte, ¿no? Pero en muchas de esas personas siempre había, quizás no a la vista, pero sí algún indicio del consumo de estas sustancias. Y siempre, no, pasa que era deportista toda su vida, ¿cómo le va a pasar eso por tal cosa? Pero no se sabe lo que esa persona está usando. Entonces por ahí a mí me parece muy importante esto de lo que estamos hablando, porque está bueno también poder reconocer que, y esto está bueno que usted, que es deportólogo, me lo aclare, el deporte de alto rendimiento no siempre es saludable. Nunca es saludable. El deporte de alto rendimiento nunca es saludable. El deporte de alto rendimiento en realidad va reñido a la salud. Cuando alguien se infiltra, que infiltrar quiere decir, te hago un corticoide y un analgésico intraarticulación para tapar el dolor, para que puedas jugar igual, eso no es salud. Hay que entenderlo. A ver, hay que entender de que el deporte como tal, estamos hablando a nivel profesional, el alto rendimiento asociado a lo profesional, donde es un negocio detrás y donde vos tenés, tenemos mil ejemplos. Batistuta había contado que no podía caminar y que tenía los tobillos destrozados de la cantidad de veces que jugó infiltrado. Eso fue destruyendo la articulación, porque el dolor, hay que entender que el dolor, en líneas generales, después hay situaciones, patologías puntuales donde el dolor no cumple este rol, el dolor es el problema en sí mismo, ¿no? Son patologías puntuales. Pero en líneas generales, vos te golpeaste y te duele, el dolor es un mecanismo de protección. A vos te duele para que dejes quieta esa zona, para que se ocurran los procesos de recuperación de esa zona. Y el músculo, para recuperarse, necesita, ¿te acordás que hablábamos hoy de los nutrientes? Hablamos en un momento de que puede necesitar cosas para la recuperación. El músculo basalmente para recuperarse necesita 3 cosas. El estímulo de haber entrenado, porque eso genera destrucción de fibras musculares, y el proceso de recuperación va por encima de donde estaba. Así crece el músculo. Y para que ocurra ese proceso necesita nutrientes y descanso. Esos nutrientes son los que no les tiene que faltar para que se recupere. Ahí viene que tenga las proteínas, que tenga el magnesio, que tenga creatina, que tenga las condiciones necesarias para que se recupere bien. Perfecto. Pero si tiene las condiciones necesarias y el músculo siguió trabajando, porque si vos anduviste, dejaste de entrenar acá, pero te fuiste, alzaste una bolsa, te fuiste, anduviste caminando de acá, el médico salió a un consultorio, se va al otro, anduvo de este estudio, o cualquiera, con un trabajo físico activo, la posibilidad de una relesión es muy alta. Doctor, una última consulta, si se quiere, advertencia, llamado de atención, o como quiera denominarle, quizás un aviso, ¿no? Para todas aquellas personas que estén, no sé si la palabra correcta es interesados, pero curiosos cuanto menos, de entender, conocer y empaparse un poquito más de este tema que es el mundo de la suplementación y también, bueno, del otro lado, de la cara B de esto que mencionábamos, como por ejemplo los esteroides anabólicos. ¿Dónde considera usted que es la mejor fuente de información? ¿Cuál es la mejor fuente de información? ¿Ir con el médico? ¿Consultar con profesionales? ¿Qué puede hacer la persona? Lo esperamos en... Perdón, voy a pasar el chivo, pero es así. Lo esperamos en el Instituto de Cardiología, en el Servicio de Cardiología del Ejercicio. Ahí trabajan otros 2 cardiólogos y deportólogos conmigo. La doctora Celeste López, que también hace específicamente la parte infanto-juvenil. Y el doctor Ignacio Paceto, otro también cardiólogo y deportólogo, que tranquilamente le van a poder explicar, y yo, por supuesto,
que le vamos a poder o explicar o acompañarlos en el proceso de entender. Ahora justamente vamos a alargar un módulo bien de evaluación deportiva, pero hay que entender dónde está parado, ayudarlo y acompañarlo al paciente o deportista que entienda dónde está parado, que sepa a dónde quiere llegar y con eso trazar un camino que uno acompaña ese proceso. Así debería funcionar. Doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí en Sachel, Social. un placer. Y estado verdaderamente, muchas gracias. Que esté bien. Temas importantísimos, llamativos, por supuesto, que siempre tratamos en Vanguardia Social. Y por supuesto, esta no va a ser la última vez que nosotros nos encontremos aquí a través de las pantallas de Canal 5 Televisión. Muchas gracias. Somos Mafabi, un negocio familiar dedicado a la venta por mayor y menor de herramientas e insumos para panaderías y reposterías. Tenemos calidad y el mejor precio en levaduras, fresca y seca, chantilly, líquida y en polvo, dulce de leche, membrillo, batata, margarinas de masa y de hojaldre y muchísimo más. Productos para que puedas realizar tus mejores creaciones. Encontranos en Cazadores Correntinos 4464, frente al Colegio United. WhatsApp 3794 777497. En Instagram, encontrarnos como Mafabi_Corrientes. Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Mi nombre es Evangelina de Fagot, soy ultramaratonista. Me estoy preparando para las 24 horas que se van a correr en Formosa. Como mis entrenamientos son duros, exigentes, necesito de Nutremac. Para la recuperación, recovery, me funcionó 100%. Agradecerle a Natural Shop una vez más y recomendarle a todo aquel que quiera acercarse, lo esperamos en Obligado 68.